Las historias que conocemos no siempre son las únicas posibles. El destino, en ocasiones, toma caminos insospechados. ¿Qué pasaría si un solo gesto cambiara el curso de la historia? Si una elección distinta reescribiera la leyenda. Prepárate para descubrir los universos paralelos donde lo imposible se convierte en realidad. Bienvenidos a What If. Capítulo 1. El aliento del invierno. Jon. El dominio muere en silencio. El viento sobre el dominio ya no olía a flores. Aquel aire, antaño cálido y dulce, estaba ahora saturado de escarcha, ceniza y silencio. Jon Nieve, montado sobre Viserion, surcaba el cielo como un espectro de hielo. El dragón muerto no rugía como los vivos. Su aliento era un siseo agudo, su vuelo una herida en el firmamento. Bajo él, los campos de Alto Jardín ardían, con fuego azul. No había resistencia. La casa Tyrell había sido borrada hacía tiempo, y las pocas tropas que quedaban se dispersaron al ver el cielo oscurecerse. Las aldeas, los castillos menores, incluso los monasterios, todos cayeron sin lucha. Solo quedó la nieve. Y luego, los muertos. Jon no hablaba, no pensaba en voz alta, solo observaba. La parte humana de él, enterrada bajo capas de escarcha, apenas susurraba en algún rincón de su mente. A veces veía un rostro: Sam, Arya, Daenerys o Ghost. No sabía si eran recuerdos o los últimos restos de una conciencia que ya no le pertenecía. El desvío hacia el suroeste no fue una decisión militar. No lo necesitaba. La ruta directa a desembarco era clara. Pero Alto Jardín simbolizaba algo: fertilidad, historia, luz. Y el Rey de la Noche, en su nuevo trono de carne y hueso, deseaba borrar eso primero. Cuando Viserion abrió las fauces, el castillo se partió como una fruta madura. Las torres se derritieron bajo el fuego azul. Las puertas, reforzadas durante generaciones, se convirtieron en polvo. Y de entre los escombros surgieron nuevos soldados, esqueletos aún humeantes, campesinos congelados, mujeres nobles de mirada vacía. El ejército de Jon crecía a cada paso. No hablaba, no celebraba, solo marchaba. Cersei, la reina del engaño. ¿Alto Jardín? Cersei alzó una ceja al escuchar el nombre. ¿Y para qué demonios marcharía allí ese engendro? El mensajero apenas podía mantenerse en pie. Tenía la armadura ennegrecida por el frío y la voz temblorosa. Mi reina, Alto Jardín ha sido arrasado. No quedan guarniciones. Las aldeas están vacías. Quienes no murieron caminan con él. El dragón es real. Jaime Lannister estaba apoyado contra una columna mirando al suelo. No mostraba miedo, pero sus dedos apretaban el pomo de su espada como si necesitara recordarse que aún estaba vivo. ¿Y cómo has llegado tú hasta aquí? Preguntó Cersei con una sonrisa torcida. Por mar, mi reina, zarpamos desde Punta Zarpa Rota. De la columna que escapó, solo quedo yo. Cersei giró hacia la ventana y bebió el último sorbo de vino. El sol descendía sobre la bahía de Aguas Negras. Todo parecía en paz. Le gustaba creer que lo estaría siempre. Mentiras. Historias de cobardes. Me cansan. ¿Y si no lo son? Dijo Jaime en voz baja. Ella lo miró con un brillo helado en los ojos. ¿Tú también has decidido traicionarme? Jaime no respondió de inmediato. En su interior, algo le decía que aquella amenaza no era como las demás. No por los informes, no por los cuentos del dominio, sino por el silencio. El mismo silencio que había escuchado en el rostro de Brienne cuando hablaba del norte. No, solo intento no morir con los ojos cerrados. La reina no contestó. Se limitó a dejar la copa sobre la mesa y su mano tembló al soltarla. El ejército del norte, la última llama. Las tierras de los ríos eran ceniza. Donde antes había molinos, caseríos y abrevaderos, ahora solo quedaban ruinas y cuerpos cubiertos de nieve.
El ejército de los vivos avanzaba en una columna única, inmaculados, norteños, soldados del valle y de las tierras de la tormenta, todos bajo el estandarte de la Targaryen. Drogon y Rhaegal surcaban los cielos, rugiendo sobre una tierra que ya no respondía. Solo el eco de sus alientos rompía el aire helado. Daenerys Targaryen cabalgaba en cabeza junto a Gusano Gris, con el rostro endurecido por la determinación. La reina del dragón ya no tenía discursos, solo órdenes, solo dirección. Brienne de Tart no había dormido bien en días. Cada aldea abandonada que cruzaban, cada cuerpo congelado reforzaba su miedo. Jaime seguía en desembarco, y cada paso del enemigo lo acercaba a la muerte. Debemos acelerar, Le dijo a Tyrion mientras desmontaban en un descanso. No aguantaremos sin alimento. Respondió él, mirando a su alrededor. Ni hombres ni bestias, y los exploradores dicen que ni siquiera los cuervos sobrevuelan estas tierras ya. Arya estaba sentada en una piedra, afilando su daga. No decía nada, pero sus ojos estaban fijos en una niña muerta, a la que habían cubierto con un manto antes de seguir marchando. Tormund, con la barba cubierta de escarcha, escupía en la nieve con rabia. Esto no es guerra, es caza, y nosotros somos la presa. Ser Davos se acercó a Daenerys. Le habló en voz baja. No tenemos vidriagón, ni acero valirio para todos. Desembarco del rey no tiene defensas contra esto. Daenerys asintió, sin apartar la mirada del sur. Entonces tendremos que ser el muro. Capítulo 2. El precio del oro. Jon. Las brasas de los vivos. Las llamas no ardían, crepitaban en silencio. El puerto de Punta Zarpa Rota fue el siguiente en caer. Las embarcaciones amarradas al muelle se partieron por la mitad cuando Viserion descendió como una sombra. Su fuego azul devoraba sin ruido. Maderas, velas, cuerpos, torres. Todo se convirtió en polvo frío. Jon Nieve observaba desde lo alto. Sus ojos eran dos astros congelados. Bajo su cuerpo inerte, el mundo se deshacía. No hablaba, no respiraba, solo sentía el pulso del sur, como un eco sordo llamándolo desde la distancia. En la playa, una mujer se arrastraba entre los restos del puerto, con un niño muerto entre los brazos. Jon la miró. Ella levantó los ojos hacia él. No gritó, no rogó, solo bajó la cabeza. Cuando la volvió a alzar, ya no era ella. Cersei. Rumores y rutas selladas. ¿Zarpa Rota también ha caído? Cersei apenas dejó escapar el aire mientras hablaba. Qyburn, pálido, asintió con lentitud. El fuego azul fue visto desde el mar. Ningún barco sobrevivió. Todas las rutas marítimas han sido cortadas. En el salón del trono, Jaime permanecía de pie, callado, como si su mera presencia fuera un recordatorio de que no todo podía silenciarse. ¿Y Bastión de Tormentas? Aún se mantiene, pero no por mucho. Si el enemigo sigue su avance, caerán. Cersei cerró los ojos por un instante, y en ese instante, la reina desapareció. Vi lo que traían aquel día, Murmuró. en el Pozo Dragón. Un muerto, traído por esa mujer y sus perros fieles. Dijeron que el vidriagón era la única defensa. ¿Y lo tenemos? Preguntó Jaime. No, Dijo ella con rabia contenida. todo lo que había está bajo la maldita isla de Rocadragón. Pateó el borde del mapa de piedra bajo sus pies. Luego giró hacia Qyburn. Prepara el barco negro, el oculto en la bahía. Que nadie lo sepa. Nadie. Jaime la miró. ¿Así acaba el reinado de la Reina de Hierro? ¿Quieres morir aquí? Le respondió con frialdad. ¿En una ciudad sin armas, sin aliados, sin salvación? Él no contestó, pero ya no la miraba como antes. No quedaba amor, solo memoria.
y las memorias se hunden con el mar. El ejército del norte, ecos de una tierra muerta. La aldea era solo un nombre en el mapa. Ya ni eso. Las casas, derrumbadas. Los campos, cubiertos de nieve seca. En el centro, un pozo congelado con un cadáver colgando de la cuerda. Tenía los pies descalzos y la boca abierta. Arya no pestañeaba al mirar. Brienne, en cambio, parecía más pesada, como si la armadura que llevaba encima también estuviese hecha de culpa. ¿Crees que llegaremos a tiempo? Le preguntó Tyrion. Ella no respondió. Ni siquiera lo miró, solo dijo: Si no lo intentamos, no tiene sentido que estemos aquí. Tormund clavó su lanza en la tierra, refunfuñando. Esto no es guerra, es una ejecución. Una carcajada seca se escuchó detrás de él. ¿Recién te das cuenta, grandullón? Gruñó el perro, arrastrando su espada con una mano y una garrafa de vino con la otra. Hace días que caminamos entre muertos y mierda, y lo único que queda por hacer es morir de pie. Arya lo miró de reojo, pero no dijo nada. Él le devolvió la mirada por un instante y escupió en la nieve. Al menos esta vez no arderé, ¿no, niña? Con ese fuego azul de los cojones, ni eso queda. Davos apareció con una caja abierta. Dentro, hojas de obsidiana talladas con rudeza, espadas, puntas de lanza, dagas. La última carga de vidriagón extraída en Rocadragón antes de marcharnos, dijo. No hay más. Forjadas por herreros del valle y del norte. No son bonitas, pero matan. Sandor Clegane cogió una de las hojas y la sostuvo con el ceño fruncido. No me gusta que brille. Las armas buenas no necesitan presumir. Tormund rió, más por costumbre que por alegría. Con esto, maté a uno que llevaba la cara de mi hermano. No quiero repetirlo. El perro bajó la mirada. Yo quizá tenga que hacerlo. Daenerys descendió con Rhaegal, que agitó las alas con fuerza. Gusano Gris la esperaba con malas noticias. Nuestros exploradores vieron a los muertos moverse en columnas, no corren, no cabalgan. Pero todo lo que tocan se convierte en ellos. Daenerys subió la vista al cielo, y allí, entre las nubes, un destello azul surcó el horizonte. Capítulo 3. El eco de la muerte. Cersei y Jaime. Preparar lo imposible. La fortaleza roja bullía de actividad, pero no había gloria en el movimiento. Soldados arrastraban arcones vacíos, herreros sin vidriagón forjaban lanzas que no servirían de nada, y los pocos nobles que aún quedaban en la corte mantenían la compostura con la arrogancia temblorosa de quienes se sienten al borde del abismo. Cersei paseaba por la sala del trono con una copa intacta en la mano. No bebía. No hablaba. Solo escuchaba el eco de sus propios pasos. Reforzad las puertas del muro exterior, ordenó finalmente. Apostad arqueros en las torres y preparad la artillería. Si esa cosa quiere entrar, que le cueste. Qyburn asentía en silencio, pero no era obediencia, era resignación. Jaime la observaba desde las escaleras de piedra. No discutía, no interrumpía. Solo seguía su sombra con los ojos. Una sombra que se alargaba, mientras el sol se acortaba cada día. ¿Y si no vienen con arietes? Preguntó él al fin. ¿Y si no vienen con escaleras ni catapultas? ¿Y si simplemente no les importa? Cersei no respondió. Su mano temblaba al aferrarse al cáliz. Dentro de la ciudad, el rumor del fin. En los barrios bajos de desembarco, los rumores se mezclaban con las oraciones. Un joven escudero de la Compañía Dorada miraba hacia el norte desde lo alto de las murallas. A su lado,
Un veterano masticaba algo que ya no sabía a nada. ¿Es verdad que el dragón del enemigo echa fuego azul? Preguntó el joven. ¿Es verdad que tú nunca has estado en una guerra? Gruñó el veterano. Dicen que el fuego no lo toca, ni la muerte lo toca. ¿Cómo se mata algo así? El veterano no respondió, solo le dio una palmadita en el hombro. Una que decía, no se puede. En los templos, los sacerdotes rojos encendían antorchas, pero Rallor no contestaba. Algunos gritaban que el Señor de la Luz vendría. Otros ya huían por las cloacas. Una madre abrazaba a su hija en el sótano de una casa sin ventanas. Solo es nieve. Le susurraba. La nieve no duele. Pero fuera, en la calle, el silencio era demasiado denso para ser solo nieve. El ejército de los vivos, aún lejos, pero en tensión. El campamento estaba asentado a varios días de desembarco, más cerca del bosque real que de la capital. El aire olía a humo, sudor y escarcha. Arya afilaba su daga de vidriagón una y otra vez, sin mirar a nadie. El perro la observaba desde una distancia prudente. ¿Tienes pensado usarla contra él? Preguntó. ¿Y tú contra tu hermano? Respondió ella sin levantar la vista. Clegane escupió. Él ya está muerto, solo que aún camina. Tal vez todos lo estamos. Brienne revisaba su armadura en silencio. Había empezado a escribir una carta para Sansa, pero no encontraba las palabras. Daenerys no hablaba. Solo montaba a Drogon al amanecer y surcaba los cielos, observando las nubes, las rutas, los bosques, como si quisiera encontrar algo que no estaba allí. Gusano Gris organizaba las armas. Las reservas de vidriagón eran escasas, pero cada lanza, cada hoja, estaba afilada con esmero. Nadie sonreía, nadie bromeaba. La guerra ya no era una posibilidad, era una promesa. Tyrion y Davos conversaban cerca de una hoguera apagada. ¿Sabes lo que más temo?, preguntó Tyrion. Que ganemos y que no quede nada que salvar. Davos miró al cielo. Las nubes eran negras, aunque aún no había tormenta. Lo peor no es morir. Es vivir sabiendo que no hiciste nada por evitarlo. Bran, el símbolo. En Invernalia, Bran Stark abrió los ojos junto al arciano. No habló, no parpadeó. En su mente, la visión era clara. Un trono, bajo la nieve, una sala sin ventanas y unas manos de mujer, firmes, decididas, sosteniendo la daga de Arya. Pero no vio su rostro, y eso le perturbó más que cualquier profecía. Capítulo 4. El aliento en la nuca. La niebla llegó antes que él. No era natural. No venía del mar ni del cielo. Era un susurro helado que se colaba por las grietas de los muros, que apagaba antorchas y acallaba las campanas. Un frío que no rozaba la piel, sino el alma. Desde lo alto de la torre de la mano, Cersei Lannister contemplaba el horizonte. Ya no bebía, ya no hablaba, solo miraba. Las colinas que flanqueaban Desembarco del Rey estaban cubiertas de escarcha, no por una nevada, sino por la sombra del ejército que se acercaba. No corrían, no gritaban, solo marchaban con el ritmo de lo inevitable. Y al frente de todos ellos, un punto negro, alto, inmóvil, a lomos de una bestia de alas rasgadas, ojos en llamas, carne muerta. Jon. «Está aquí», murmuró Jaime, sin necesidad de confirmar nada. Los soldados en las murallas no sabían si debían prepararse o rendirse. Algunos rezaban, otros temblaban, y uno simplemente soltó su espada al suelo y se marchó. Desde el cielo, Viserion planeaba en círculos sobre las puertas norte. No rugía, solo observaba.
como si eligiera por dónde comenzar la ejecución. En los muelles, Euron Greyjoy paseaba sobre la cubierta del barco más grande de su flota personal, el Marea Negra. Reía mientras miraba el cielo. ¡Que vengan!, gritó. ¡Que el dragón muerto me mire a los ojos! Ninguno de sus hombres respondió. Algunos fingían ajustar las velas. Otros bajaban la vista. Uno simplemente se arrojó al mar sin que nadie lo impidiera. Euron levantó una copa y brindó hacia la ciudad. Esta noche zarparemos, mi reina, y cuando te vea a salvo, te coronaré de nuevo, no como reina, sino como diosa. Pero ni el vino ni el acero lo protegerían de lo que volaba sobre ellos. En las calles, los rumores se apagaron. Nadie corría, nadie hablaba. Incluso los niños dejaron de llorar, como si la ciudad entera contuviera el aliento. Y entonces Cersei lo sintió, no en la piel, en el pecho. Era un peso invisible, como si cada ladrillo de desembarco se hubiese vuelto más denso, como si el aire ya no quisiera ser respirado. Ha venido por todos, dijo, más para sí misma que para Jaime. Y por un instante, la reina de hierro no fue reina, ni mujer, ni madre. Solo fue una figura de carne temblorosa que entendía, por fin, que nadie está a salvo del invierno. Capítulo 5. El crujido de los muros. La nieve cayó primero, pero no era nieve. Los escorpiones estaban preparados, cargados, aceitados, dispuestos a escupir hierro contra el cielo. Se alzaban en lo alto de las torres como una corona de púas, esperando a su presa. Pero cuando llegó el momento, nadie disparó. Una ventisca descendió sobre desembarco del rey como una lengua de muerte blanca, súbita, densa, antinatural. La neblina no solo cubría, devoraba. Los soldados en las almenas no podían ver más allá de sus propias manos. El cielo desapareció, las torres vecinas también, y con ellas la esperanza. No era una tormenta del norte, no era un capricho del clima, era él, Jon, el rey de la noche, y la ciudad, como todos los que se interpusieron antes, quedó ciega ante su llegada. La puerta del dragón estalló sin aviso cuando Viserion descendió entre la ventisca con las alas extendidas, el pecho brillante y una llamarada azul que desgarró el mundo. Los muros no resistieron. Los gritos llegaron después y los cuernos más tarde. Pero para entonces, la muerte ya estaba dentro. Desde lo alto de la fortaleza roja, Cersei observaba cómo su ciudad se deshacía. Las casas ardían sin fuego real, las torres se torcían como velas blandas y el suelo mismo parecía agrietarse bajo el peso del frío. ¿Dónde están las defensas?, gritó a nadie. ¿Dónde está la Compañía Dorada? Jaime no respondió. Solo miraba el cielo, donde Viserion giraba sobre los tejados como un buitre inmortal. Cada aleteo levantaba polvo, sangre y pedazos de lo que una vez fue una capital. En los muelles, Euron Greyjoy había dado la orden de partir, pero nadie lo obedecía. «Izad las velas», vociferaba. «Zarparemos antes de que caiga todo esto». Sus hombres corrían sin rumbo, algunos se arrojaban al agua. Las embarcaciones chocaban entre sí, presas del pánico. Un fuego azul cruzó el cielo por encima de ellos, y los mástiles crujieron como huesos. Euron rió. «Si vamos a morir, que sea mirándole a los ojos». En las calles altas, los espectros avanzaban sin ruido. No gritaban, no jadeaban, no cargaban, solo caminaban, atravesando las ruinas, arrastrando espadas oxidadas y miembros congelados. Algunos eran nobles, otros niños, todos muertos. Los soldados de la guardia de la ciudad huyeron, los sacerdotes quemaron sus altares, y los que no supieron qué hacer simplemente se quedaron quietos, y murieron también. En la fortaleza roja,
las puertas interiores comenzaron a temblar. Gregor Clegane bajó los escalones con la espada al hombro. No hablaba, nunca hablaba, pero sus pasos eran pesados, decididos, como si caminara hacia un destino que aceptaba. Un escudero intentó detenerlo. Mi señor, no podéis bajar. Están entrando. La montaña lo miró y lo atravesó con la espada, sin decir una palabra. En los pasillos la piedra crujía, y en la torre más alta, Cersei se giró hacia Jaime. ¿Crees que aún podemos huir? Él no respondió de inmediato. Podemos intentarlo. Y entonces, desde la ventana, vieron cómo la bahía comenzaba a arder, no con fuego rojo, sino con un azul que no iluminaba, solo consumía. Capítulo 6. La reina de ceniza. Las escaleras temblaban. Cersei se sujetaba a la barandilla de mármol, mientras el pasillo bajo sus pies crujía como un viejo barco. El suelo estaba cubierto de ceniza, escombros y sangre. No sabía de quién, ya no preguntaba. Jaime la ayudaba a caminar. Gregor Clegane iba detrás, espada al hombro, los ojos vacíos, la armadura agrietada por el calor que se filtraba desde las murallas rotas. El muelle. Jadeó Cersei. El barco está listo. Tiene que estar listo. Nadie contestó. Los tapices colgaban en jirones. Las vidrieras estaban hechas añicos. El castillo ya no era un palacio, era un cadáver. En la bahía, Euron Greyjoy estaba en la cubierta del Marea Negra. Había dejado de gritar órdenes, solo miraba el cielo. Mira cómo cae la reina, susurró. Viserion descendía como una sombra sobre el mar, con las alas abiertas y el pecho iluminado por dentro. Los pocos barcos que quedaban intentaban escapar, pero el agua ya hervía. El fuego azul impactó como un martillo divino. Las embarcaciones estallaron una tras otra. Velas y mástiles salieron despedidos como flechas. La explosión lanzó a Euron por los aires. Su cuerpo desapareció entre la espuma incandescente y no volvió a salir. Cersei, Jaime y Gregor llegaron al muelle interior. La bahía era humo, el cielo, una grieta azul. Pero no estaban solos. Los espectros ya habían entrado. Venían por las calles laterales, tambaleándose entre los restos de la ciudad. Algunos llevaban armaduras doradas, otros túnicas de la fe. Todos tenían los ojos vacíos. Gregor Clegane se adelantó. No dijo una palabra, no esperó orden. Cortó al primero antes de que Jaime pudiera decir su nombre. Avanzó solo, como un muro de carne y furia, abriendo paso a su reina. Su espada era un torbellino de acero. Partía cuerpos en dos, pisoteaba cráneos, cortaba como si no sintiera resistencia alguna, y entonces la sombra de Viserion cubrió el muelle. El fuego azul descendió con una violencia que partió el mundo. Gregor fue envuelto por las llamas, pero no cayó. Siguió en pie, ardiendo, avanzando. Su armadura se fundía, su carne chispeaba. Era un monstruo envuelto en fuego, y aún así avanzaba, hasta que, finalmente, cayó de rodillas. Y no se levantó más. Cersei y Jaime lo vieron desde la escalinata del muelle. La última criatura que les quedaba había ardido. La bahía era ceniza, los barcos, humo. Solo quedaba el olor del mar muriendo. No, murmuró Cersei. Namber no puede ser. No. Cayó al suelo. Jaime la sostuvo. No hay más tiempo, le susurró. Lo había preparado todo. Y lo perdiste todo. Se refugiaron bajo una arcada derruida de la fortaleza. El cielo se partía en dos. La nieve caía como ceniza. Y entonces el cielo rugió. No era el sonido de un edificio colapsando. Era el aleteo de una bestia condenada. Viserion descendió sobre la fortaleza roja.
Sus alas rasgaron la niebla. Sus ojos eran brasas. Su boca, una tumba. Y sobre su lomo, una silueta negra, inmóvil, observaba desde la altura como un dios de hielo. Jon, Cersei, levantó la vista justo cuando el fuego azul caía sobre ellos. No hubo tiempo de correr, ni de gritar, solo una explosión de luz, hueso y polvo. El último resquicio de la casa Lannister fue barrido del mundo. El silencio que quedó no fue de paz, fue de ceniza, y entonces una trompeta sonó en la lejanía. Un vigía, encaramado aún en la torre sur, la única en pie, divisó una columna que avanzaba desde el norte. Dragones, pendones, hombres a caballo, los vivos. Ejército al norte, Gritó, pero no había ciudad que defender. Solo ruinas. Capítulo 7. Las calles de los muertos. La puerta del dragón ya no guardaba la ciudad. Colgaba desencajada, carbonizada, como los dientes podridos de un gigante vencido. El ejército de los vivos entró entre la escarcha y la ceniza sin trompetas ni gloria. Daenerys sobrevolaba la vanguardia a lomos de Drogon. Brienne, Theon, Gusano Gris, Davos y Arya iban al frente de las columnas, y lo que encontraron no fue una ciudad, fue una tumba. El mercado del muro, donde antaño se gritaban precios de vino, especias y telas, era ahora una alfombra de huesos cubiertos por los restos de lonas congeladas. Entre los puestos derruidos, cadáveres en silencio. Theon levantó el puño. ¡Alto! Algo no huele bien. Los cuerpos se alzaron, primero uno, luego 20, luego una multitud. No gritaban, no rugían, solo atacaban. Arya se lanzó sin dudar, rodando por el suelo y degollando al primero. Brienne cubría su espalda con el escudo alto, rechazando con furia los golpes de acero oxidado. Los espectros llevaban armaduras viejas, ropajes eclesiásticos, incluso coronas oxidadas. La historia se había levantado en su contra. ¡A las armas! ¡Vidriagón al frente! Bramó Gusano Gris, ordenando formación mientras los Inmaculados se desplegaban como cuchillas negras entre las ruinas. En el callejón del armero, Theon dirigía una segunda escuadra. Era un paso estrecho, entre muros ennegrecidos y rejas torcidas, donde el combate era casi cuerpo a cuerpo total. ¡Cubrid los flancos! ¡Ya! Rugió mientras bloqueaba con el antebrazo un tajo seco y devolvía el golpe directo a la clavícula de su atacante. Los espectros trepaban por las paredes, lanzándose desde ventanas como si no sintieran el cuerpo. Uno cayó sobre él. Theon rodó, clavó el hacha en la espalda del espectro y se levantó empapado en sangre y sudor. A su lado, 2 norteños fueron derribados, y antes de que pudieran ser rematados, él los defendió. Aquí se lucha hasta el final, gritó, y los hombres rugieron junto a él. En la plaza de la Campana, los Inmaculados mantenían una línea férrea bajo las órdenes de Gusano Gris. Las lanzas de Vidriagón avanzaban al unísono. 3 pasos, parada, ataque, retroceso, avance. Pero los espectros eran infinitos. Una brecha se abrió por la izquierda. Gusano Gris corrió él mismo a cerrarla, atravesando a 3 no muertos antes de gritar: ¡Cerrad esa maldita línea! Un Inmaculado cayó, otro le tomó el puesto. Disciplina frente al caos, furia frente al vacío. Arya y Brienne, separadas del grupo principal por el flujo de muertos, resistían en la entrada del callejón de la seda. No podemos quedarnos aquí, dijo Arya entre jadeos. Tampoco podemos correr, respondió Brienne mientras su escudo se astillaba por tercera vez. La espada de la guerrera temblaba, pero no por miedo, por agotamiento. Una espectro sin rostro saltó sobre Arya. Brienne la empujó de un tajo. Arya giró y la remató en el aire. Gracias. Me debes una. Ambas sonrieron entre sangre. Davos, en el sector oeste,
dirigía una retirada táctica de un grupo de arqueros que habían quedado sin cobertura. Cada flecha incendiaria caía sobre los cuerpos, pero solo el vidriagón funcionaba. Disparad al suelo. Disparad a las piernas si no tenéis otra cosa. No dejéis que se acerquen. Uno de sus hombres fue alcanzado por una lanza improvisada y se levantó segundos después. Ya no era suyo. Davos apretó los dientes y lo abatió él mismo. Los muertos avanzaban como un mar. Los vivos retrocedían, se reagruparon en el centro de la ciudad. La plaza temblaba, los muros crujían, el fin se mascaba entre cada grito, y los dioses no respondían. Y en lo alto, el cielo rugió. Drogon, Raegal y Viserion se enfrentaban sobre la ciudad como dioses furiosos. Raegal fue el primero en alzarse contra su hermano muerto. El choque fue brutal. Garra contra garra, escama contra podredumbre. El fuego rojo chocaba con el azul y el cielo sangraba. Viserion atacaba sin alma, sin piedad. Su pecho era una forja de hielo y su rugido, un canto fúnebre. Raegal mordió su ala. Viserion respondió con una llamarada directa al cuello. Drogon embistió desde lo alto, rasgando las costillas de Viserion. Los tres cayeron, giraron, subieron, una danza de muerte. Y entonces Raegal gritó, un mordisco, una llamarada, y la caída cruzó el cielo como una antorcha maldita. Golpeó el campanario del rey, lo destrozó y se estrelló contra el suelo. El temblor se sintió hasta en las criptas. Raegal murió. Daenerys no lloró. No podía. Drogon rugió de rabia. Giró sobre sí mismo y fue a por Viserion. El combate final fue un infierno. Dientes, llamas, sangre, hueso. Y al final, Drogon lo derrotó. Lo abrazó en vuelo. Le lanzó fuego dentro del cráneo y lo dejó caer. Viserion se estrelló contra la muralla y no se movió más. Drogon bajó, temblaba, sangraba, no podía más. Aterrizó cerca del camino del Septón, donde antes los reyes se paseaban para mostrar poder. Ahora solo había ruinas. Daenerys bajó, sola, lenta, acarició el cuello del dragón. Descansa, yo iré. Y caminó entre las columnas rotas, la daga de vidriagón colgando de su cadera. Los muertos se apartaban, los vivos ya no sabían si seguían siéndolo. Y entonces lo vio. Jon, el rey de la noche, caminaba hacia ella entre la escarcha, rodeado por el silencio, con los ojos de otro mundo. No quedaban canciones, no quedaban dragones en vuelo, solo fuego herido y hielo eterno. Capítulo 8. El trono de nadie, versión extendida. El silencio no trajo paz, solo incertidumbre. Los gritos se habían apagado, los cuerpos quietos. El silencio no trajo paz, solo incertidumbre. Los gritos se habían apagado, los cuerpos quietos, los espectros inmóviles. En la plaza de la campana, en los pasillos ennegrecidos, en los techos destruidos, nadie se movía, solo ella. Daenerys caminaba sola, cruzando un mundo que había dejado de respirar. Los muertos no atacaban, los vivos no sabían si mirar, si gritar, si arrodillarse. Los ojos la seguían desde los escombros y desde el hielo, pero ella solo seguía a uno, a Jon, a lo que quedaba de él. Subieron la escalinata de la Fortaleza Roja, donde siglos de poder habían nacido y muerto. El mármol estaba resquebrajado, los emblemas derruidos, las almenas cubiertas de hielo. Los ecos de antiguos reyes parecían resonar en los muros, pero ya no quedaba corona, solo un destino sin nombre. Jon no miraba atrás, no hablaba, pero tampoco atacaba, y Daenerys lo comprendía, no con lógica,
con el instinto de quien ha amado y ha perdido. Atravesaron los pasillos destruidos y al fondo, como un fantasma, el salón del trono. Ya no tenía puertas, solo columnas partidas, el techo medio derrumbado, las paredes cubiertas por una capa de escarcha que parecía respirar, y al final del todo, aún en pie, el trono de hierro, roto, deforme, pero aún reconocible, una silla de espadas sin sentido, el símbolo de un mundo que ya no existía. Jon se detuvo frente a él, no lo tocó, ni lo miró, solo respiró. Daenerys también se detuvo, a pocos pasos, con la daga aún envainada. El aire era tan frío que cada palabra hubiese temblado antes de nacer. Y sin embargo, él habló. Una sola palabra, un susurro. Dany. Ella lo escuchó, y fue como si el tiempo colapsara, como si todo lo anterior, fuego, hielo, batallas, traiciones, no significara nada. Solo estaban ellos dos, y la historia, esperando. Jon giró el rostro, muy despacio. Sus ojos, vacíos, parecían buscarla, no de forma consciente. No como un hombre, pero había algo ahí, un rastro de él, un último soplo, un atisbo de voluntad. Y Daenerys lo vio, se rompió, pero no lloró. Sus dedos temblaban al desenvainar la daga. Dio un paso, otro, y él no se movió. Ni un músculo, ni una sombra de amenaza, solo la dejó acercarse, como si así debiera ser. Ella alzó la mano, pero no apuñaló. No aún, lo miró. Durante segundos que fueron eternos. Quiso decir su nombre, quiso gritar, quiso pedirle que regresara, pero solo dijo: Perdóname. La daga bajó, despacio, temblando, y se hundió, exactamente donde había empezado todo, donde los hijos del bosque clavaron el primer fragmento de vidriagón, donde nació el rey de la noche, y donde moriría. No hubo rugido, no hubo luz, no hubo gloria, solo el sonido del hielo rompiéndose, como si el invierno se quebrara desde dentro. Jon cayó, de rodillas primero, luego hacia adelante, el pecho abierto, los ojos cerrados, y en su rostro una paz imposible. Los espectros cayeron al instante, en la plaza, en las murallas, en los callejones, como cuerpos liberados, como si nunca debieron levantarse. Daenerys cayó junto a él, de rodillas, en silencio. El trono estaba roto, Jon muerto, el dragón herido, y ella vacía. Arya apareció, sin palabras, se quedó allí, mirando, comprendiendo sin preguntar. A lo lejos Drogon rugió, no de furia, ni de desafío, de duelo, como si supiera que el fuego había perdido, como si él también hubiera amado. El hielo retrocedió, el cielo clareó, y no quedó más que ceniza y una reina sin reino. Epílogo. La mirada del cuervo. Bran y Sansa, bajo el árbol corazón de Invernalia. ¿Aún piensas en él, verdad? Preguntó Sansa, sin apartar la mirada del árbol corazón. Bran permaneció en silencio por unos segundos, como si el viento entre las ramas le hablara primero a él. Sí. Respondió por fin. Aunque no como era, sino como eligió ser. Todos dicen que cayó en combate, Murmuró ella. que al final no era él, que lo perdimos del todo. Bran ladeó la cabeza. Su tono no era el de un niño ni el de un rey, sino el de alguien que había visto demasiado. Eso creen. Y quizá es mejor así. Pero no fue el fuego, ni la fe, ni siquiera la voluntad de Daenerys lo que acabó con el Rey de la Noche. Sansa frunció el ceño, sin apartar la mirada de su hermano. Entonces, ¿qué lo detuvo? Bran la miró con serenidad. Sus palabras llegaron sin prisa.
Él mismo. Sansa no respondió, pero Bran continuó. El enemigo no fue vencido por una espada. Fue vencido porque uno de los nuestros eligió convertirse en él. Jon no fue el héroe que mató al mal. Fue el que se dejó consumir por él, para que alguien pudiera detenerlo. ¿Para que ella pudiera hacerlo? Susurró Sansa. Bran asintió con suavidad. Lo hizo por nosotros. No por gloria, ni por redención, sino porque sabía que no había otro camino. ¿Y la profecía? Preguntó ella. ¿Era cierta? Sí, pero nunca fue como la entendieron. No se trataba de una espada de fuego, ni de matar al monstruo. Se trataba de ser el sacrificio, de convertirse en la oscuridad, para poder ser destruido por quien aún lo amaba. Sansa bajó la mirada. Sus dedos se cerraron en su capa. Entonces él fue Azor Ahai. Bran negó con la cabeza, aunque sin dureza. No, no fue Azor Ahai como lo esperaban, pero sí fue el que apagó la larga noche, a su manera. El silencio se apoderó del bosque. Sansa levantó la vista hacia las ramas quietas. El aire olía a escarcha y a verdad. Nadie contará esta historia, ¿verdad? No, respondió Bran. Pero tú la sabes. Y yo también. Ella asintió, no con resignación, sino con la calma de quien ha comprendido que algunos finales no se escriben, se recuerdan.